Les saluda el profesor Giovanni nuevamente. Un gusto poder compartir con ustedes estos vídeos de física. Esperamos que les sirvan mucho. Y también esperamos que ustedes estén bien y que siempre estén tomando las medidas de higiene y seguridad correspondientes. Se les extraña y un saludo desde acá del colegio. Y pensamos que pronto vamos a volver a clases. Hay que ser optimistas. Así que muchos saludos. En el vídeo anterior analizamos algunos conceptos muy importantes para entender la termodinámica. Hoy vamos a hablar de los procesos termodinámicos, siempre basados en este hilo conductor de un gas perfecto, un gas ideal, con ciertas propiedades, que está contenido en un cilindro y que a este gas le pueden pasar dos cosas. Uno, lo vamos a comprimir, le aplicamos una fuerza y se comprime, que hay un cambio del volumen, el volumen final es más chico, las moléculas aquí a nivel microscópico están más pegadas, hay más energía interna y cambian las variables termodinámicas. La segunda cosa que le puede pasar a este gas ideal, gas perfecto que está en el cilindro, es que él se expanda y mueva esta tapa móvil o pistón, que es lo que tenemos acá. Entonces se realiza trabajo, el que puede ser de dos formas. El sistema realiza un trabajo o le realizan trabajo al sistema. Acá lo tenemos. En termodinámica dice la forma más corriente de realizar trabajo es a través de un cambio de volumen del sistema. Trabajo por compresión o trabajo por expansión, pero siempre tiene que haber una distancia recorrida. Se considera este gas que está en este cilindro. Vamos a pasar directamente a los procesos termodinámicos. El primero es, acá está, isotérmico. Proceso isotérmico. No cambia la temperatura. Pueden cambiar las demás variables. Vamos a analizar un gráfico, pero la temperatura no cambia. Proceso isobárico. La presión no cambia. Proceso isocórico. El volumen no cambia. Proceso adiabático. No hay calor. Transferencia. No hay ninguna transferencia de calor. Hay que diferenciar los cuatro, son palabras a lo mejor nuevas. Isotérmico, iso significa igual. No hay variación térmico, ya sabemos que se refiere a la temperatura, al calor. Y entonces no hay cambio de temperatura. Isotérmico, isobárico, presión, porque bares es la forma de medir la presión. Isocórico, volumen, y adiabático, transferencia de calor. Este es el gráfico que vamos a usar. Este es el gráfico que vamos a usar para el diagrama de presión-volumen. Y en el eje de las X colocamos el volumen y en el eje de la Y la presión. ¿Qué está pasando en este proceso isotérmico? La presión va para el suelo, estos son valores menores, valores mayores los de arriba, la presión va cayendo y el volumen que pasa va aumentando. Presión disminuye y volumen aumenta, eso es lógico. Al tener el gas más espacio hay menos presión y la temperatura no cambia. Ese es un proceso isotérmico. Este diagrama hay que interpretarlo bien. En el proceso isotérmico, la variación de la energía interna es igual a cero y el calor es igual al trabajo realizado. En el isobárico, aquí hay una diferencia enorme, la presión no varía. En el mismo diagrama de presión-volumen, en el eje de las X está el volumen, en el eje de la Y la presión. En este caso, la presión es constante. Aquí está la función constante. De A a B no cambia, son los mismos valores. Diferentes valores de V. Aquí tengo el volumen 1, volumen 2 cambió, pero la presión es la misma. Este proceso es interesante, el proceso isobárico. Aquí tengo que la variación del calor es igual a la sumatoria de la energía, la variación de la energía interna por la suma, el producto de la presión por la variación de volumen, porque sí tengo variación de volumen. En el proceso isocórico es lo contrario. Ahora no hay valores de volumen que han variado. Tengo un solo valor, este que está acá, que me apunta que lo tengo ahí en el puntero señalado. La presión es constante. En el proceso isocórico, el volumen es constante.
En el anterior, la presión es constante. Acá me corrijo porque ya tenemos 5 minutos grabando y a veces nos podemos confundir. Entonces no quiero confundirles. Pues de por sí el tema es algo complejo. Proceso isocórico, volumen no cambia. Entonces aquí tengo un solo valor. Todas las otras variables termodinámicas pueden cambiar. Aquí la presión está subiendo. Aquí tengo presión 1 y en esta otra, en este otro punto presión 2. Cambió, aumentó, pero el volumen es el mismo. Aquí está la ecuación, el trabajo es igual a multiplicar la presión por la variación de volumen y eso tiene que dar a cero. Entonces la variación de la energía interna es igual a la variación del calor en el proceso donde el volumen no cambia. Para finalizar el adiabático, esta gráfica ya la habíamos analizado allá en el primer ejemplo. El sistema no gana ni pierde calor. Todo lo que ocurre es sin ganancia y pérdida de calor. Puedo tener presión al suelo, presión cayendo y aumento de volumen, pero la variación de la energía interna es igual a menos el trabajo. Vamos a hacer un vídeo especial para marcar los indicadores que podamos entender todos los procesos termodinámicos. Y hay que entender esto que lo estoy subrayando. El trabajo realizado sobre el sistema W es positivo. Si el trabajo realizado sobre el sistema se convierte en energía interna. O al revés, si el sistema realiza trabajo, el trabajo es negativo. ¿Cuándo el trabajo es negativo? Cuando el gas empuja al émbolo, es negativo. La energía interna disminuye, el gas queda más suelto, las moléculas más separadas, el trabajo es negativo. ¿Hay trabajo? Sí hay trabajo, porque se movió la tapa hacia arriba. El trabajo es negativo. Si el trabajo realizado sobre el sistema es positivo y la tapa se mueve hacia abajo. O sea, ese es el hilo conductor que nos va a llevar, acá lo teníamos atrás, esto, que nos va a llevar a comprender. Cuando la tapa se mueve, aquí se movió hacia arriba y aquí se movió hacia abajo. Entonces, cuando el trabajo es negativo, acá. El trabajo es negativo hacia arriba, trabajo positivo hacia abajo. Eso hay que grabarlo. Hasta en clases hicimos ahí con Josué Palma unas mímicas porque decíamos, el trabajo negativo va para arriba la tapa, trabajo positivo viene para abajo la tapa. Eso hay que, la tapa de acá, del cilindro, la tapa del émbolo, la tapa móvil. Trabajo negativo hacia arriba, la tapa, trabajo positivo hacia abajo, compresión. Compresión y expansión. El próximo vídeo vamos a trabajar los ejemplos de los procesos termodinámicos. Bendiciones a todos, se cuidan y seguimos en contacto. Les saluda el profesor Giovanni nuevamente, un gusto poder compartir con ustedes estos vídeos de física, esperamos que les sirvan mucho y también esperamos que ustedes estén bien y que siempre estén tomando las medidas de higiene y seguridad correspondientes. Se les extraña y un saludo desde acá del colegio y pensamos que pronto vamos a volver a clases, hay que ser optimistas. Así que muchos saludos. En el vídeo anterior analizamos algunos conceptos muy importantes para entender la termodinámica. Hoy vamos a hablar de los procesos termodinámicos, siempre basados en este hilo conductor de un gas perfecto, un gas ideal, con ciertas propiedades, que está contenido en un cilindro y que a este gas le pueden pasar dos cosas. Uno, lo vamos a comprimir, le aplicamos una fuerza y se comprime, que hay un cambio del volumen, el volumen final es más chico, las moléculas aquí a nivel microscópico están más pegadas, hay más energía interna y cambian las variables termodinámicas. La segunda cosa que le puede pasar a este gas ideal, gas perfecto que está en el cilindro, es que él se expanda y mueva esta tapa móvil o pistón, que es lo que tenemos acá. Entonces se realiza trabajo, el que puede ser de dos formas. El sistema realiza un trabajo o le realizan trabajo al sistema. Acá lo tenemos. En termodinámica dice la forma más corriente de realizar trabajo es a través de un cambio de volumen del sistema. Trabajo por compresión o trabajo por expansión, pero siempre tiene que haber una distancia recorrida.
se considera este gas que está en este cilindro. Vamos a pasar directamente a los procesos termodinámicos. El primero es, acá está, isotérmico. Proceso isotérmico. No cambia la temperatura. Pueden cambiar las demás variables. Vamos a analizar un gráfico, pero la temperatura no cambia. Proceso isobárico. La presión no cambia. Proceso isocórico. El volumen no cambia. Proceso adiabático. No hay calor. Transferencia. No hay ninguna transferencia de calor. Hay que diferenciar los cuatro. Son palabras a lo mejor nuevas. Isotérmico. Iso significa igual. No hay variación térmico. Ya sabemos que se refiere a la temperatura, al calor. Y entonces no hay cambio de temperatura. Isotérmico, isobárico, presión, porque bares es la forma de medir la presión. Isocórico, volumen, y adiabático, transferencia de calor. Este es el gráfico que vamos a usar. Este es el gráfico que vamos a usar para el diagrama de presión-volumen. Y en el eje de las X colocamos el volumen y en el eje de la Y la presión. ¿Qué está pasando en este proceso isotérmico? La presión va para el suelo, estos son valores menores, valores mayores los de arriba, la presión va cayendo y el volumen que pasa va aumentando. Presión disminuye y volumen aumenta, eso es lógico. Al tener el gas más espacio hay menos presión y la temperatura no cambia. Es un proceso isotérmico. Este diagrama hay que interpretarlo bien. En el proceso isotérmico la variación de la energía interna es igual a cero y el calor es igual al trabajo realizado. En el isobárico, aquí hay una diferencia enorme, la presión no varía. En el mismo diagrama de presión-volumen, en el eje de las X está el volumen, en el eje de la Y la presión. En este caso, la presión es constante. Aquí está la función constante. De A a B no cambia, son los mismos valores. Diferentes valores de V. Aquí tengo el volumen 1, volumen 2 cambió, pero la presión es la misma. Este proceso es interesante, el proceso isobárico. Aquí tengo que la variación del calor es igual a la sumatoria de la energía, la variación de la energía interna por la suma, el producto de la presión por la variación de volumen, porque sí tengo variación de volumen. En el proceso isocórico es lo contrario. Ahora no hay valores de volumen que han variado, tengo un solo valor, este que está acá, que me apunta que lo tengo ahí en el puntero señalado. La presión es constante. En el proceso isocórico, el volumen es constante. En el anterior, la presión es constante. Acá me corrijo porque ya tenemos 5 minutos grabando y a veces nos podemos confundir. Entonces no quiero confundirles. Pues de por sí el tema es algo complejo. Proceso isocórico, volumen no cambia. Entonces aquí tengo un solo valor. Todas las otras variables termodinámicas pueden cambiar. Aquí la presión está subiendo. Aquí tengo presión 1 y en este otro punto presión 2. Cambió, aumentó, pero el volumen es el mismo. Aquí está la ecuación. El trabajo es igual a multiplicar la presión por la variación de volumen y eso tiene que dar a cero. Entonces la variación de la energía interna es igual a la variación del calor en el proceso donde el volumen no cambia. Para finalizar el adiabático, esta gráfica ya la habíamos analizado allá en el primer ejemplo. El sistema no gana ni pierde calor. Todo lo que ocurre es sin ganancia y pérdida de calor. Puedo tener presión al suelo, presión cayendo y aumento de volumen, pero la variación de la energía interna es igual a menos el trabajo. Vamos a hacer un vídeo especial para marcar los indicadores que podamos entender todos los procesos termodinámicos. Y hay que entender esto que lo estoy subrayando. El trabajo realizado sobre el sistema, W es positivo. Si el trabajo realizado sobre el sistema se convierte en energía interna. O al revés, si el sistema realiza trabajo, el trabajo es negativo. ¿Cuándo el trabajo es negativo? Cuando el gas
empuja al émbolo, es negativo. La energía interna disminuye, el gas queda más suelto, las moléculas más separadas, el trabajo es negativo. ¿Hay trabajo? Sí hay trabajo, porque se movió la tapa hacia arriba. El trabajo es negativo. Si el trabajo realizado sobre el sistema es positivo y la tapa se mueve hacia abajo. O sea, ese es el hilo conductor que nos va a llevar, acá lo teníamos atrás, esto, que nos va a llevar a comprender. Cuando la tapa se mueve, aquí se movió hacia arriba y aquí se movió hacia abajo. Entonces, cuando el trabajo es negativo, acá. El trabajo es negativo hacia arriba, trabajo positivo hacia abajo. Eso hay que grabarlo. Hasta en clases hicimos ahí con Josué Palma unas mímicas porque decíamos, el trabajo negativo va para arriba la tapa, trabajo positivo viene para abajo la tapa. Eso hay que, la tapa de acá, del cilindro, la tapa del émbolo, la tapa móvil. Trabajo negativo hacia arriba, la tapa, trabajo positivo hacia abajo, compresión. Compresión y expansión. El próximo vídeo vamos a trabajar los ejemplos de los procesos termodinámicos. Bendiciones a todos, se cuidan y seguimos en contacto.